solamente con hemoptisis, disnea, tos, con datos de síndrome anémico, y se debe de sospechar inmediatamente entonces la probabilidad del síndrome de hemorragia alveolar difusa, que se define como una forma distintiva de hemorragia pulmonar, y que la hemorragia alveolar difusa, su característica es que se origina en la microcirculación pulmonar. Esto quiere decir que por fuerza se debe de descartar un sangrado a nivel de la circulación bronquial, que puede ser por bronquiectasias o por una tumoración endobronquial, y que el sangrado se origina por el contrario en la hemorragia alveolar difusa a nivel de la circulación capilar en las arteriolas y en las venas. Este síndrome de hemorragia alveolar difusa se caracteriza por tener tres patrones de histopatológicos que es muy importante tomarlos en cuenta si es que tenemos que llegar en el protocolo de diagnóstico hasta realizar una biopsia pulmonar. El primer patrón de histopatología del síndrome de hemorragia alveolar es la capilaritis pulmonar, que sobre todo se encuentra asociado a las vasculitis asociadas a ANCA, pero también puede presentarse en el lupus eritematoso sistémico y otra gran cantidad de síndromes. Esta es una lista incompleta, pero podemos resumirla que los padecimientos reumatológicos se encuentran asociados con este tipo de lesión. Existe una pequeña proporción de sujetos que pueden, con síndrome de Goodpaster, que pueden tener también capilaritis pulmonar. Y el segundo patrón que podemos ver es hemorragia pulmonar blanda, pero lo primero que quiero resaltarles es que los patrones histológicos no son específicos de diagnóstico, pero sí nos pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico también se encuentra asociado con hemorragia pulmonar blanda en el estudio histopatológico. La hemosiderosis pulmonar idiopática también se encuentra asociada a una hemorragia pulmonar blanda en la cual no existe la presencia de capilaritis alveolar, y existen y en el 90% de los casos de síndrome de Goodpaster está reportado la presencia de una hemorragia pulmonar blanda. Y por último, existe el daño alveolar difuso, que también puede presentarse en lupus eritematoso sistémico y en cualquier causa que sufra o que desencadene síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, este síndrome se puede asociar a estos tres patrones histológicos. No existe en realidad una especificidad histológica para alguna de ellas, pero la capilaritis pulmonar es el más frecuente, y si lo tenemos debemos inmediatamente sospechar algún padecimiento inmunológico. Sin embargo, existe confusión en cómo abordar desde el punto de vista diagnóstico a estos pacientes. Y entonces, en todo caso que tengamos hemoptisis, aunque no siempre, ya les dije que solo se presenta en el 80% de los casos, anemia e infiltrados pulmonares, la evaluación diagnóstica mínima debe de incluir, además de exámenes de laboratorio, debe de incluir la demostración por fuerza con broncoscopía, con un lavado bronquialveolar que demuestre la presencia de un sangrado activo, que una vez llevado un buen proceso de instilación de 60 mililitros al menos de líquido en el lavado bronquialveolar, nos demuestre la presencia de un aumento en el sangrado cada vez que se lleve a cabo este lavado bronquialveolar. Clásicamente, en todas las formas de hemorragia alveolar difusa, vamos a encontrar que aumenta el retorno de mayor sangrado con cada lavado que llevemos a cabo. Y este lavado, además de ser utilizado para la toma de cultivos, debe de ser evaluado para la presencia de macrófagos cargados con hemosiderina. Sin embargo, la ausencia de los mismos no nos descarta la presencia también de una hemorragia alveolar, ya que estos se presentan de forma tardía una vez que han pasado al menos 48 horas de la evolución de la hemorragia alveolar. Quiero recalcarles que todo paciente que tenga la sospecha diagnóstica de una hemorragia alveolar, por fuerza debe de ser evaluado de manera exhaustiva con cultivos para descartar infecciones de todo tipo. Los cultivos y las tensiones buscando infecciones es extremadamente importante en este grupo, y todo paciente con hemorragia alveolar difusa debe de tener esta lista, que aquí viene siendo parcialmente incompleta, y debe de tener al menos la evaluación de anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble cadena, antinucleosomas,
anticardiolipinas, anticoagulante lúpico, anti-PR3, anti-MPO y antimembrana basal glomerular. En la experiencia reciente del INER, donde hemos encontrado algunos pacientes con síndrome antisintetasa que también han hecho hemorragia alveolar difusa, a esta lista debería de agregarse también un panel de miocitis disponible también en esta institución. La tomografía de alta resolución, si bien estoy de acuerdo en que todo se debe de hacer y que tradicionalmente va a encontrarse la presencia de una imagen con crazy padding y en zonas de consolidación, si bien nos ayuda, obviamente no podemos decir que es completamente específica del diagnóstico de hemorragia alveolar. Si ya tenemos esta primera evaluación, los posibles desenlaces es que una vez que hagamos esto, ya tengamos un diagnóstico y que podamos establecer el primer abordaje terapéutico. Yo les quisiera hacer mención de que antes de escalar, y como voy a hablar más adelante, antes de escalar o de dar un tratamiento muy agresivo desde el punto de vista inmunosupresor, debemos de tener muchísimo cuidado en tener una evaluación de esto. Si una vez ya tenemos el diagnóstico de hemorragia alveolar y ya tenemos signos de glomerulonefritis y no tenemos aún diagnóstico, podemos considerar realizar una biopsia renal para buscando sobre todo una vasculitis asociada a ANCA o síndrome de Bull-Pasteur. Si no tenemos ya aquí el diagnóstico y no tenemos signos de glomerulonefritis, debemos de considerar llevar a cabo una biopsia pulmonar para buscar los signos que anteriormente mencioné, los signos histopatológicos que anteriormente mencioné, sobre todo en el caso en que la decisión terapéutica sea muy difícil. Ahora bien, a mí me gustaría llegar desde un punto de vista práctico a dos escenarios que en experiencia personal han sido de lo más útil. Para eso les debo de contar que realicé la residencia de Medicina Interna y Reumatología apenas 2 cuadras de esta institución, el conocido centro de salud que está a 2 cuadras de aquí, que se llama Creo Nutrición. Y ahí generalmente lo que conocemos o lo que veía como residente de Medicina Interna y Reumatología eran sujetos que tenían la sospecha de hemorragia alveolar difusa y la gran mayoría, si no es que todos, tenían historia de lupus eritematoso sistémico. Todos esos sujetos que evalué durante ese tiempo tenían, o todos prácticamente, tenían tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores y, como les presentaré a continuación, en este escenario siempre debo de sospechar infección como primera posibilidad. Pero una vez que llegué aquí como adscrito a esta institución, a mi institución actual, bueno, sucede que yo tenía que evaluar sujetos sin historia de tratamiento previo y la experiencia que adquirí en donde me formé muchas veces inclusive me llegaba a resultar me estorbaba para evaluar estos pacientes. Entonces, en base a eso, yo quiero transmitirles el mensaje de que ustedes dividan a sus pacientes. Tienen una enfermedad previa que ya está recibiendo tratamiento y que está asociada a hemorragia alveolar difusa, deben de sospechar en primera posibilidad infección. Si no, deben de considerar la segunda opción que en unas diapositivas más trataré de convencerlos. Sucede que como residente, en esta publicación que hicimos en esa época, logramos evaluar 13 sujetos con lupus eritematoso, de los cuales, como yo les decía, absolutamente todos estaban con tratamiento inmunosupresor, algunos con ciclofosfamida intravenosa o azathioprina al menos, y encontramos en estos 13 sujetos con lupus eritematoso, de los cuales absolutamente todos, dentro de las primeras 48 horas de la sospecha diagnóstica de hemorragia alveolar, se les llevó a cabo una broncoscopía o inclusive una toma de biopsia pulmonar con toracoscopía videoasistida. En el 57% de los casos encontramos un proceso infeccioso asociado. Y estas infecciones iban desde Pseudomonas aeruginosa hasta, por ejemplo, Aspergillus fumigatus, o también encontramos infecciones virales como CMV. La importancia de llevar a cabo esta evaluación temprana y rápida, y de hecho muy minuciosa con respecto a la evaluación de un proceso infeccioso,
es que muchos de estos pacientes, en lugar de recibir bolos de metilprednisolona, que era la práctica habitual en la institución de nutrición en esa época, muchos se difirió ese tratamiento y por el contrario más bien recibieron antibióticos. De una mortalidad previa de un 90% que fue publicada por el doctor Abud 20 años antes de esta publicación, la mortalidad disminuyó a un 32% después de hacer esa evaluación extraordinariamente exhaustiva para descartar procesos infecciosos. Resultados muy similares han sido encontrados por otros grupos. En el año 2014, en un estudio multicéntrico, en los cuales participaron algunos dirigidos por el doctor Carlos Abud Mendoza, encontraron que en 57 sujetos que fueron evaluados para hemorragia alveolar difusa, el 38% tenía un proceso infeccioso asociado. Dentro de las causas, aquellos sujetos en los que se les documentó infección, también se encontró la relevancia de tener los antecedentes si habían recibido tratamiento previo o no para el lupus eritematoso. El 45% de aquellos que no estaban infectados no habían recibido ningún tratamiento previo en comparación con los 22 sujetos en los cuales solamente el 18% no habían recibido ningún tratamiento previo, para una diferencia estadísticamente significativa. La presencia de infección no descarta actividad del lupus eritematoso. De hecho, los sujetos infectados y no infectados tenían puntajes altos de SLEDAI y también no diferían ni en las cuentas de leucocitos. Y otro punto que yo quiero mencionarles es, por ejemplo, la proteína C reactiva, creo yo que no tiene mayor uso en descartar la presencia de infección o no, ya que, por ejemplo, los sujetos infectados, si bien tenían una mediana mayor que los no infectados, los intervalos intercuartiles, de hecho, se sobreponían con la mediana de los sujetos infectados para una diferencia no estadísticamente significativa. Y en cuanto a la importancia de los procesos infecciosos con el pronóstico en los sujetos con lupus eritematoso ya tratados, sucede que la presencia de infección fue uno de los factores asociados o que determinaron o que estuvieron asociados a sobrevivir. Aquellos que sobrevivieron, el 27% tenían un proceso infeccioso asociado, y aquellos que murieron, el 54% estaban infectados, y obviamente está asociada la presencia de infección a mortalidad. El segundo escenario es lo que sucede de Elmer. Entonces, cuando yo ingresé aquí a esta institución a trabajar, a esta institución, mi casa, sucede que entonces yo llegué con la idea de que absolutamente toda hemorragia alveolar era infección. Sin embargo, yo cuando llegaba a evaluar a los sujetos, me encontraba que no tenían historia previa de infección, y en esa época me encontré esa publicación en 1990, donde encontraron que la granulomatosis de Wegener, la poliangitis con granulomatosis con poliangitis y otras formas, poliangitis microscópica, es en realidad una forma muy frecuente en esos centros. Como soy muy incrédulo, la verdad no pensé que eso sucediera aquí, y entonces la doctora Buendía Roldán, en colaboración con sus dos colaboradores, se dio a la tarea de buscar las causas o las principales causas de hemorragia alveolar en esta institución, y lo que encontró fue que sí, que prácticamente el 41% de los sujetos era por vasculitis asociada a ANCA, y que el 18% era por drogas o por propiltiuracilo. Y de hecho, si tomamos en cuenta que los sujetos que utilizan cocaína, esos sujetos muchas veces diluyen la cocaína en propiltiuracilo, pues prácticamente tendría que decir que la principal causa de hemorragia alveolar en nuestra institución, en otra población, es actividad de las vasculitis asociadas a ANCA, y para mi sorpresa, aquí no encontramos ningún caso de infección asociada a esta. Con esto, y tomando en cuenta que ya solamente me quedan 12 segundos, llego a las conclusiones. Solo el estudio sistemático de los pacientes con hemorragia alveolar difusa puede llevar a un diagnóstico adecuado, que el abordaje de un paciente con hemorragia alveolar difusa debe incluir siempre broncoscopía, permite confirmar la presencia de hemorragia alveolar y descarta otros sitios de sangrado,
y que además esto me ayuda a confirmar o no, o descartar la sospecha de infección. El estudio serológico debe de ser muy completo, incluyendo estos anticuerpos, y si no se tiene diagnóstico con lo anterior, se debe considerar la toma de biopsia pulmonar o renal, y la biopsia pulmonar nos ayudaría a tomar en algún momento decisiones terapéuticas. Les agradezco mucho su atención.